estamos de regreso en Hoy es Noticia con la mirada puesta en las noticias internacionales. Esta es una semana clave en distintos ámbitos. Durante el día viernes, el presidente de Estados Unidos se va a reunir con su par ruso en la primera reunión que sostiene después de su reelección para tratar el tema de Ucrania sin Volodymyr Zelensky. Y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con este deseo del presidente israelí Benjamín Netanyahu, del primer ministro israelí, de poder ocupar toda la ciudad de Gaza, ya manteniendo el 100% de la franja ocupada. Para todo ello estamos con una experta, abogada, experta en Derecho Internacional y además académica de la Academia Diplomática de Chile, Paz Zárate. Paz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el estudio de CNN. A ti, Matilde. Bueno, muchísimas noticias que analizar. Partamos por lo que se viene este viernes. Porque ya han salido algunos detalles, la ciudad donde se va a realizar, en Alaska, una reunión que pide Vladimir Putin, para hablar de Ucrania, donde Ucrania no va a estar sentada a la mesa. ¿Qué podemos esperar de este encuentro? Yo creo que no podemos esperar demasiado, la verdad, porque creo que Trump ha perdido interés en Ucrania, que lo tenía mucho al principio. Obtuvo una cosa que él quería, que es el acuerdo sobre minerales, por lo cual eso ya está despejado. Y aquí ha deslizado incluso que si no logra un intercambio de territorio, que es lo que él ha deslizado que podría interesar a Putin, ofrecerlo de alguna manera, y a Putin le interesa quedarse con lo que actualmente está ocupando en Ucrania. El Donbass y Crimea. Exacto. Incluso le he dicho, bueno, a lo mejor yo me despido de esto y les digo que les vaya bien. Es decir, él como mediador o como persona que está ejerciendo buenos oficios no está muy comprometido con la causa. Eso es lo primero. Y lo otro, las partes todavía están muy lejos de querer un acuerdo realmente para alcanzar siquiera un alto al fuego. Entonces, como método de solución de controversias, no están los ingredientes para que uno diga, bueno, podríamos esperar algo, siquiera el alto al fuego, para no hablar de un plan de paz permanente. Ahora, ¿por qué Putin pide esta reunión? Él es un estratega. Sí, bueno, obviamente aquí cada uno está jugando su juego. Es lamentable que Ucrania no sea parte de una conversación sobre su propio territorio. ¿Qué es lo que defiende Europa? Y vamos a analizar también. Por supuesto. Entonces, yo creo que Trump está tratando de juntar algunos puntos en su álbum Quiero ser Premio Nobel de la Paz. Entonces, para juntar alguna lámina de que él hizo un esfuerzo, aunque sin mucha intención realmente de que ese acuerdo, si es que se llega, sea justo. Porque de hecho hasta hoy, ya falta muy poco para esta reunión, él sigue diciendo que, él sigue deslizando que es Ucrania quien ha iniciado la guerra cuando claramente es Rusia. Entonces hay un problema de básicamente de estar al centro y no cargado para uno de los lados. Y de parte de Putin, yo creo que él está mostrando un juego de que él intenta acercarse a Estados Unidos. Incluso antes del acuerdo de minerales, él había deslizado que él quería un acuerdo para que Rusia y Estados Unidos juntos aprovecharan las riquezas minerales del Donbass. Entonces, la verdad es que Putin tiene su propio juego, y además está legitimando al ser admitido en el territorio estadounidense, que es una democracia occidental que recibe a un criminal de guerra que no puede moverse en general por el mundo. Así que yo creo que él tiene un punto al hacer esta visita. Generalmente Putin no viaja. Es decir, que no está tan aislado como Exacto. pareciera. A partir de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, él no viaja. Esta es una excepción. ¿Y quién le abre la puerta? Donald Trump. Ahora, Estados Unidos no es parte de este acuerdo, por lo tanto, pudiera incluso llegar a la capital, a Washington. Claro, pero las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, sobre todo a partir de la invasión de Crimea y luego de Ucrania a gran escala, no han estado en el punto donde se junten en Estados Unidos. Putin y Trump se han visto en otros eventos en la presidencia anterior, sí, pero es distinto a él recibirlo como él ser un invitado en territorio estadounidense. Eso es una rareza. Y ¿qué rol juega Europa en esta situación? Porque Europa se da cuenta de que ya tiene que cumplir otro rol precisamente en la reunión de Donald Trump con Volodymyr Zelensky, esta reunión terrible en la Casa Blanca en que termina prácticamente expulsado Zelensky. Europa reacciona y dice, ya no podemos contar con Estados Unidos, tenemos que
nosotros formar una unidad y valernos por nuestros propios medios. Sí. En el fondo despierta Europa. ¿Qué rol está jugando ahora? Europa, tanto Europa como Ucrania han sido muy maltratados por Donald Trump en los 7 meses que llevamos de su segunda presidencia, constantemente. Europa hace poco ha conseguido un acuerdo comercial con Estados Unidos, pero un acuerdo que ha sido unánimemente calificado como de muy mala calidad, donde Europa cede y Estados Unidos no cede en nada. Es cierto que ha habido una especie como de despertar, un mal despertar al hecho de que tiene que Europa preocuparse de su dimensión de defensa, que había sido realmente abandonada. Siempre estuvo pensada como parte del proceso europeo, pero no había sido desarrollada. Y por lo mismo, y creo que ya que ha sido ninguneada Europa y Ucrania también, hay una reunión mañana virtual donde comparece von der Leyen, Zelensky, creo que J.D. Vance a nombre del gobierno estadounidense, para conversar de lo que podría ser esa reunión en Alaska, de un poquito como avanzar en la agenda, pero como una especie como de gentileza tardía respecto a Europa, porque Europa tampoco es parte de la conversación, a pesar de que todo el interés que tiene Putin en Europa es tratar de anular, siempre ha sido lo más posible el poderío de la Unión Europea. Claro, y Europa ve que Ucrania es el primer paso, pero no se siente completamente libre de los supuesto. intereses de Putin. Ahora, hay una cosa que es bien particular. Esta es la primera vez que se reúne Putin con Trump en esta segunda era Trump. Pero Trump tiene, podemos llamarlo una rara debilidad por Vladimir Putin, que incluso en la administración anterior la propia Casa Blanca blindaba un poco al presidente para que no manifestara tanto interés o tanta atención hacia Vladimir Putin. Es más que una debilidad. ¿Qué hay ahí? Yo creo que eso nosotros no lo sabemos. Yo creo que generalmente el mundo no lo sabe y también se hace las mismas preguntas. Sí, tiene una atracción en general por los dictadores y los hombres, los caudillos, los hombres fuertes. También, fuera de que cada cierto tiempo le desliza un cumplido, tanto a él como al líder de Corea del Norte en general. Y esos son el tipo de liderazgo que a él le atrae. O a Víctor Orbán. Eso generalmente podemos decir de la atracción de Donald Trump por los liderazgos y por los dictadores. Ahora, con Rusia en particular, siempre ha deslizado una muy buena cercanía, una muy buena voluntad, y lo contrario respecto de Zelensky. Yo creo que algún día tendría que investigarse cuál es la razón de eso, porque es muy extraño como en estos meses él mayormente ha repetido puntos de la propaganda rusa. Por ejemplo, que Ucrania comenzó la guerra, cosa que es falso, que Zelensky es un dictador, cosa que es falso, hasta el mismo día de hoy. Así que no tiene la imparcialidad mínima tampoco que uno normalmente querría en una persona que está ejerciendo buenos oficios o mediación en una controversia tan difícil. Una de las reuniones anteriores, porque se reunieron unas 6 veces en la presidencia anterior de Donald Trump, él se reunió a solas con Putin, no había nadie más que el traductor, incluso fue el propio Trump el que tomó las notas, el que hizo los apuntes. Uno pudiera pensar hasta en negociaciones. ¿Es extremar el raciocinio? ¿De que hay negociaciones directas entre particulares? Ellos? No, uno puede especular mucho. Lo que sí aparece lo que uno intenta sacar de conclusiones de las comparecencias públicas en el tema es que Donald Trump aspira a lograr un intercambio de territorios, con él negociando sobre el territorio ucraniano y sin tomar en consideración el interés de Ucrania. Y en esto también lo que se avisora es que él quiere que Ucrania acepte la pérdida del Donbass y Crimea. Y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Y probablemente a cambio de nada, porque no se ve que él intente representar el interés de Europa y de Ucrania a este respecto. Y Ucrania puede mantenerse porque a cambio de nada puede ser, claro, suena terrible y los ucranianos no están dispuestos, pese a todas las bajas que han tenido, a ceder ese territorio. Pero ¿sigue en condiciones de poder seguir manteniendo una guerra? Yo creo que
el cuarto año, porque estamos entrando al cuarto año de la guerra, es muy difícil en cualquier conflicto. Y para ambas partes es difícil, incluso si Rusia tiene a su disposición muchos más recursos humanos, es decir, simplemente más soldados que puede enviar al frente. Y de hecho, a pesar de que tiene un número mayor de soldados disponibles, ya no está enviando tantos e incluso está enviando gente de Corea del Norte, que le sale más barata de conseguir y de enviar y no tiene que pagarles compensaciones como sí lo hace con los soldados rusos. Ucrania, como dices tú, también está cansada, es mucho más difícil para Ucrania seguir enviando personas al frente. Yo creo que hay un cansancio y eso implica una disposición a ceder, pero no puede hacer a cambio de nada. ¿Por qué? Porque Ucrania ya tiene experiencia de que Rusia no cumple los acuerdos. Y si Rusia no cumple, la única forma de aceptar un alto al fuego es que Ucrania siga siendo armada hasta los dientes, previendo que Rusia vaya a incumplir nuevamente y que use cualquier pausa para rearmarse y volver a atacar con más fiereza y tratar de llegar a, por ejemplo, aquí a la capital. Ahora, ¿está absolutamente descartada la incorporación de Ucrania a la OTAN? A ver, ¿Que era la razón inicial de no, la yo creo guerra? que Ucrania no quiere ceder en eso. Pero ¿qué margen tiene Ucrania para decir que no cuando otros están negociando su territorio y sus intereses? A ver, yo creo que hay un tema que a Rusia le preocupa, que es Zelensky. Ellos quisieran deshacerse de Zelensky y Trump parece estar de acuerdo porque cada cierto tiempo desliza que Zelensky es un dictador, que Zelensky es un obstáculo. Zelensky ha dicho, bueno, la verdad que me pueden cambiar a mí, pero eso no cambia cuál es la situación de Ucrania. Está muy difícil. Yo creo que sí, la Unión Europea y la OTAN están dispuestos a seguir apoyando a Ucrania y sabiendo que Estados Unidos probablemente no continúe cooperando, por un lado, pero por otro lado, Estados Unidos no puede enteramente dejar a Ucrania sola porque ha firmado ese acuerdo. Y la forma de aprovechar los minerales es que Ucrania tenga paz. Entonces, ahí creo que hay una carta para Ucrania, haber cerrado ese acuerdo justo en el funeral del Papa Francisco. Esa es el arma para que Donald Trump no quede enteramente desentendido de la suerte de Ucrania, el interés económico. Vámonos a la otra parte del mundo que está preocupante, que es la Franja de Gaza. Luego, bueno, han pasado prácticamente ya 2 años de este ataque de Hamas que terminó con la vida de 1.200 personas, 251 secuestrados, que hay 50 todavía secuestrados en manos de Hamas, no sabemos cuántos vivos, pero que ha tenido la contraparte de más de 60.000 muertos, personas que siguen muriendo hoy de hambre, y que esta semana tuvimos además el asesinato a 6 periodistas. En todo esto en medio de este interés que tiene el primer ministro Netanyahu de ocupar la Franja de Gaza completa. Claro. ¿Qué hay ahí? Porque ya tácticamente los mismos militares han dicho que la operación está prácticamente cumplida. ¿Cuál es el objetivo que tiene Benjamín Netanyahu y qué posibilidad tiene de obtenerlo? Bueno, Netanyahu dice que su objetivo es terminar con Hamas y que el trabajo debe completarse atacando bastiones de Hamas que se encuentran en este 25% que todavía no ha sido ocupado, En la capital. Donde está la capital, y también unos campamentos adyacentes. Ese, según él, es el objetivo que tiene que ser cumplido, pero también hay que consignar, a mí me gusta hablar del gobierno de Netanyahu más que de Israel, porque hay una división profunda en Israel al respecto. De hecho, el jefe del Estado Mayor, el jefe del Mossad, el canciller, el asesor de seguridad nacional son figuras muy importantes que están en contra de este plan. Y la población civil está en contra de este plan, la intelectualidad está en contra de este plan. Entonces, creo que es muy importante hacer la diferencia, porque el gobierno de Netanyahu está llevando esto a un extremo. Cuando tú mencionas las cifras entre el ataque horrible del 7 de octubre y las cifras que entrega Hamas, que son las cifras de los muertos, más allá incluso de las cifras entregadas por el propio Hamas, hay hechos que son innegables, que obviamente es la destrucción, la muerte, la inanición, etc. Entonces, ¿cuál es el problema de esta situación? La falta de proporcionalidad. Todo el mundo reconoce que Israel tenía el derecho de exigir la responsabilidad, claro, que Hamas es un movimiento reconocido en muchos lugares del mundo como terrorista, pero el problema ha sido sobrepasar la proporcionalidad y que el ataque
que se realiza, la acción militar que se realiza va más allá de Hamás, va hacia Palestina toda. Ese es el verdadero problema y por qué quienes han sido aliados de Israel y comprensivos de la posición de Israel, como el Reino Unido, Francia, Alemania. Exacto, se han dado la vuelta para decir vamos a reconocer a Palestina como una forma de hacer presión para que pare. Sin embargo, Netanyahu no da ningún signo de parar. Porque su razón es política. Bueno, él tiene esta razón que te digo yo, tratar de terminar con Hamás, pero contra el consejo que le da su propio ejército, eso que ya es muy notorio, y además hay otra razón, que si él para, efectivamente se quiebra su coalición y él no puede seguir gobernando. Entonces, efectivamente hay una razón política. Ahora, cuando él atacó a Irán, lo hizo, ahí sí tuvo el apoyo no solo de su gabinete sin división, sino incluso de la oposición. Y hubo un momento con todo ese capital político que él podría haber aprovechado para decir, bueno, vamos a hacer un alto al fuego en Gaza y manejar las relaciones públicas de Israel que están en el suelo de una mejor manera. Él no aprovechó esa posición y sigue llevando esto al extremo y en el fondo cediendo ante el lado más extremo de su gabinete. ¿Qué significa la caída de Netanyahu o el quiebre de esa coalición? ¿Qué pasa si él pierde el poder? Bueno, es que con ¿qué es lo importante acá? El quiebre interno del gabinete, porque él ha obtenido los votos necesarios para seguir con su plan de Gaza, de atacar la ciudad de Gaza, la capital, pero con el gabinete quebrado. Yo creo que si esto continúa, porque digamos que históricamente este debe ser el peor momento de Israel internamente y externamente. Entonces, si esto continúa, yo creo que se va a dar vuelta porque está muy, muy cerca de esta división del gabinete y él tendría que caer y habría otro gobierno. Con este gobierno es muy probable que haya una negociación con Hamás que lleve, por ejemplo, a la liberación de los rehenes. Y la gente está en las calles, en Tel Aviv y en otras ciudades, pidiendo que los rehenes sean liberados y todavía quedan 50 en poder de Hamás. Para la sociedad civil de Israel eso es muy importante. Es incomprensible. Además que de todos los rehenes, la operación militar no logró rescatar prácticamente ninguno. Sí, sí. Y hay otra cosa importante. La gente en Israel tampoco tiene tanto conocimiento de lo que está ocurriendo en Gaza porque hay una especie como de manto informativo porque no se deja entrar a la prensa extranjera a Gaza. Los periodistas que han muerto, que son casi 200, son todos periodistas palestinos. Y en la prensa de Israel cuesta mucho que salga reportado lo que realmente está ocurriendo en Gaza. Sin embargo, cada vez más los ciudadanos se están dando cuenta. Es muy importante. Sí, hay grupos de derechos humanos que están ellos mismos diciendo que en Gaza se está cometiendo un genocidio. La intelectualidad de Israel está en contra de lo que está ocurriendo y cada vez más expertos en genocidio cercanos a Israel y también de la comunidad judía en todo el mundo están contra de lo que está pasando. Creo que es importante consignar eso porque de la misma forma que Hamás no es Palestina y sobre todo digamos el liderazgo que cometió los ataques del 7 de octubre, de la misma forma creo que Benjamín Netanyahu no representa una buena parte de Israel ni tampoco de la comunidad judía alrededor del mundo. Podemos leer este ataque, este asesinato a estos periodistas el día de ayer como una señal antes de hacer esta ocupación de Gaza. No lo sé, Matilde, porque son casi 200 periodistas palestinos que han sido asesinados. Ahora, el gobierno dice, por ejemplo, respecto del grupo que fue asesinado ayer, que en realidad ellos no eran periodistas, sino que eran miembros de Hamás y trabajaban para Hamás e incluso se están difundiendo un poco de historial respecto de algunos de ellos. El problema es que esas personas efectivamente estaban trabajando como periodistas para Al Jazeera y los periodistas, digamos, el crimen de periodistas no puede ocurrir. Además, además la foto que muestran es más bien en un ámbito de reportaje más que de convivencia. Ciertamente, pero hay cosas todavía más terribles que están pasando. Por ejemplo, el hecho que hayan muerto, creo que 1.600 personas mientras van a recoger comida. Son civiles que van a recoger comida. El uso de la comida como arma es inaceptable, entre tantas cosas que están ocurriendo. Entonces, la destrucción de hospitales. Por supuesto, Israel dice, no, lo que pasa es que los hospitales están siendo ocupados por Hamás y utilizados por Hamás. Ahora, ¿qué capacidad tiene Hamás a estas alturas?
Todavía bastante. Es Eso es cierto importante. es cierto que hay líderes de Hamas que han sido encontrados y que han sido asesinados, incluso en el Líbano y en otras ubicaciones. Pero sí, Hamas todavía tiene mucha capacidad. El problema acá es que las acciones de Israel conciernen no solamente Hamas, sino que Palestina toda está siendo castigada por las acciones de Hamas. Y los Y efectos... jamás no necesariamente está en la franja, o sea, no está en Gaza, porque jamás puede estar en Qatar, puede estar, o sea, Sí, de hecho los y- líderes estaban en Qatar, los sí, que sí. idearon este Es ataque. cierto, pero también los efectos de estas acciones de Israel están llegando incluso a Cisjordania, donde no gobierna Así es. jamás. Entonces, ese es el problema es de proporcionalidad y de objeto. Lo que creo que lo que aparece de todo lo que estamos viendo es que las acciones exceden los liderazgos de Hamas, están llevando al extremo de la inanición del pueblo palestino. Además, hay otro plan que no hay que, digamos, que dejar de lado, que es la idea que tiene el gobierno de Netanyahu, que es crear una especie de ciudad en el sur de la Franja de Gaza, donde estarían los palestinos, que son 2,5 millones, en condiciones realmente deplorables, o bien sacar 1 millón hacia Libia y otro millón hacia Siria o países similares, y desplazándolos forzosamente. Y Habla eso, de Sudán también. exacto, y eso es un crimen. Y incluso hay modelos que se han hecho del desplazamiento ofreciéndole beneficios económicos a los países que los reciban. Eso, con o sin beneficio económico, tanto para los gazatíes como para los países que lo recibirían, eso es un crimen. Entonces, no puede ser que parte del plan que tiene el gobierno de Netanyahu es continuar cometiendo crímenes en esa zona y respecto del pueblo ¿Qué palestino. desincentivo tiene Netanyahu? ¿Qué es incentivo? Porque Eh, hoy día Donald Trump no yo ha creo que, condenado. yo creo que lo que a él todavía lo anima a seguir adelante con su plan tan extremo es la idea de que él va a ser el destructor de Hamas. Pero el precio es demasiado alto. Zárate, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile No es Noticia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, así es.